8 de la mañana con 9 minutos. Gaby lo había adelantado, dirían como si fuera batalla de dos mundos, lo que iba a pasar con lo que quiere hacer tanto Morena como el gobierno federal, una importante reforma electoral. ¿Qué va a pasar con la reforma electoral? ¿En dónde se va a discutir? ¿Qué tiene que decir también, mi querida Gaby, la oposición desde la reforma electoral que por lo menos pone sobre la mesa el partido en este momento en el poder, desde Morena? Bueno, pues está en la línea Rubén Moreira, él es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada del PRI. Gracias por acompañarnos, Rubén. Te saluda Javier Risco. Buenos días. Muchas gracias, don Javier. Muy amable, gracias por la llamada y bueno, quedo a la orden. Bueno, pues a ver un poco qué sucedió el día de ayer. Muchas voces alrededor de, insistimos, un tema tan importante como puede ser la reforma electoral. Iba a empezar un foro con parlamento abierto, se iban a escuchar distintas voces. ¿Cuál es el posicionamiento del PRI, Rubén? Bueno, ¿cuál es el primero lo que está sucediendo? Sí. La Junta de Coordinación Política, por mayoría de votos, con la abstención de PRI, PAN, PRD y MC, convocó a un parlamento abierto. Les quiero comentar que en este parlamento abierto no solamente se discute la iniciativa del señor presidente de la República, sino todas las demás que están ahí en la Cámara de las y los Diputados, que son 49, más otras ideas que hemos planteado algunos de nosotros, la vicepresidencia, la segunda vuelta, en fin. Todo eso se va a discutir, entonces no se está platicando, no se está dialogando únicamente sobre la iniciativa del señor presidente de la República, sino es un conjunto y se desarrolla en tres modalidades. Lo que usted vio ayer, además de la inauguración, es un debate que se da en las comisiones de reforma electoral y puntos constitucionales. Hay otra modalidad que se dará en la Junta de Coordinación Política, que esto es hasta la segunda semana, hasta la segunda quincena del mes de agosto. Y hay una más que se va desarrollando en el canal del Congreso. Entonces, vamos a trabajar durante este mes en eso. Y yo quisiera ser claro con quien nos escucha. No es algo tampoco extraordinario. Todas las iniciativas que lleguen a la Cámara se tienen que desahogar, bien con un dictamen en contra o con un dictamen a favor de las comisiones, o bien en el Pleno, si hubo dictamen a favor, pues una discusión que puede terminar en un voto en contra o en un voto a favor. Pero ese sería el trámite normal de toda la legislación. Ya. Rubén, buenos días, te saluda Gabriela. A ver, y es que la confusión creo que también salió un poco por, parecía la postura del PRD, que decía, no, es que no se va a discutir, sí se va a discutir. Entonces lo que nos estás diciendo es, son muchas las iniciativas, no es solamente la que llega de parte de la presidencia, y por lo tanto se tienen que desahogar y se tienen que discutir. Esto sí va a suceder, y nos dices va a suceder en las próximas semanas. ¿Qué puede esperar la ciudadanía de estos debates, Rubén? Mire, son 49 iniciativas, sí, más algunos mandatos jurisdiccionales. Okay. Por ejemplo, las acciones afirmativas. Ahora, ¿qué debería de resultar de todo esto? Bueno, sí, primero, un amplio debate que no es malo, que la gente escuche pues lo que los partidos piensan sobre el INE. ¿Es caro el INE o es barato? Bueno, pues que la gente lo escuche. Y debe de concluir en un resumen, una síntesis que permita a las comisiones de puntos constitucionales y de reforma electoral dictaminar todo lo que está ahí en, digamos que, en esos expedientes, en esas iniciativas que lo tienen ahí en esa bolsa, pendiente de dictaminar. Y eso tendría que pasar al Pleno para ser votado, si el dictamen es a favor. Ahora, también hay que decirlo, porque luego surgen muchas versiones. Si el grupo mayoritario lo quiere, hay dictamen a favor, porque este dictamen sale de las comisiones con la mayoría del 50+1. sí. Pero eso no quiere decir que pase en el Pleno. Segundo, Morena ha tratado de hacer paquetes siempre de todo o nada. Y esto genera que pues muchas cosas que pudieran transitar no lo hagan. A ver, pero en este caso, eso es importante lo que dice Rubén. Dice, Morena quiere todo o nada. En este caso, ¿ves
al menos una apertura por parte de Morena? ¿Qué te ha dicho Ignacio Mier? Sobre todo, bueno, a ver, dice, bueno, estamos sentados a hablar de la reforma electoral y dices, a condición de que no se debilite al INE. O sea, por ejemplo, este matiz, esto que le preocupa tanto al PRI como a ti, ¿ves cierta recepción por parte de Morena? ¿Ves algo distinto en la reforma electoral? Pues yo creo que un buen signo es que ellos no hayan convocado únicamente al debate de la propuesta del señor presidente, sino al debate de todo. Uh-huh. Yo creo que si Morena cede a no ser todo o nada y dejamos por aparte la independencia, la autonomía del INE, pues hay muchas cosas que pudieran y deben revisarse. Por ejemplo, las acciones afirmativas. Claro. Todo este tema de posiciones de mujeres, de afrodescendientes, de la comunidad lésbico-gay, de migrantes, de indígenas, pues todo eso tiene un mandato que se tiene que arreglar. El problema que se dio en la reforma eléctrica es que era todo o nada, cosa que por cierto benefició a algunos en este país. Uh-huh. Sí, pero a ver, me interesa detenerme en esto entonces, Rubén, lo que le estás diciendo ahorita a Javier Risco. Y dices, a ver, por ejemplo, en el caso de ustedes, dices acciones afirmativas, por ejemplo, ¿qué más crees tú y cree el PRI, por ejemplo, que sí tendría que discutirse en una reforma, digamos, de esta naturaleza? Insisto, sí. Me queda muy claro que ustedes son de los que dicen hay que mantener al INE, no hay que atacarlo, etcétera. Pero, ¿qué sí, Rubén? Además de esto, por ejemplo, hay un tema que es fundamental. Sí. Es qué mecanismos de protección instrumentamos para que el crimen organizado no entre en los procesos electorales. Okay. El PRI ha dado varias ideas, uh-huh. desde un espacio en el Consejo Nacional de Seguridad para analizar esos temas, desde la revisión muy puntual de casos que están pasando hoy en el país, en los cuales por alguna razón no se postulan mujeres, siempre son hombres, uh-huh. o de lugares donde se han asesinado a candidatos. ¿Cómo es posible que se asesine al candidato puntero y la elección siga y luego gane el de otro partido? Bueno, nosotros creemos que tienen que haber mecanismos para evitar que el crimen organizado, ese es un tema, okay. O pongo otro tema, ¿sí? La segunda vuelta. Si este país se está polarizando, pues requerimos que quien llegue al gobierno pues tenga un mayor respaldo popular. Uh-huh. Entonces, esos temas. Ya. Ahora, en los que no estamos de acuerdo. Sí, ¿cuáles son? Pues también vale, bueno, es la desaparición del INE, uh-huh. La desaparición de los tribunales, pero también vale la pena discutirlos. Es decir, discutir no ofende o no debería de ofender. Lo que ofende son las irreductibles. Uh-huh. Y yo creo que las oposiciones tenemos que abonar al discurso o a la narrativa de un país donde se discuta todo, porque Morena no quiere discutir todo. Sí. Y entonces cuando nosotros de entrada decimos que no se discuta nada, pues realmente le estamos haciendo el trabajo a Morena. ¿Y esto significa entonces, digamos, hacer a un lado la famosa moratoria constitucional o no, Rubén? No, la moratoria existe y ayer fue muy clara las dirigencias en el sentido de que no se puede desaparecer al INE y no se puede desaparecer a los tribunales. Es decir, nosotros jamás votaríamos por cambiar, por ejemplo, los principios sobre los cuales se sustenta el INE, o por ejemplo, no votaríamos nunca jamás desaparecer la autonomía o pasarlo al Poder Judicial, como en alguna ocasión se dijo. Eso ahí hay moratoria, ahí no se hace. Okay. Presión, estamos hablando con Rubén Moreira sobre todo lo que viene ahora a la discusión, por supuesto, en la Cámara de Diputados, en este Parlamento abierto. Él es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, coordinador de la bancada del PRI. Rubén, ¿podría convertirse, como ha sido también, y tampoco es algo que seguramente te sorprenda, en una moneda de cambio el tema de la reforma electoral en el contexto de elecciones el próximo año, en el contexto también de quién gana, quién pierda, más allá de las discusiones del Parlamento abierto, en un tipo de presión política de todos los bandos? No lo veo así. Y creo que en este país luego se han construido ese tipo de discursos desde hace mucho, porque era una democracia que estaba en construcción entonces, pero ahora no.
Es más, a nosotros nos llama la atención cómo Morena reiteradamente critica al INE en relación a su autonomía, en relación a su legalidad, en relación a la certeza de sus resultados, cuando hoy gobiernan, bueno, con elecciones sancionadas por el INE y por los tribunales. Creo que la crítica a los sueldos, pues algunos también nosotros la compartimos, o la crítica sobre la falta de austeridad también la compartimos, pero lo que no puede decir Morena ahora es que el tribunal, lo voy a poner, no es, entrecomillado, hoy ese tribunal no es autónomo, ese tribunal es parcial. Pues no, porque ellos mismos gobiernan con elecciones sancionadas por ese INE y por ese tribunal. Y Rubén, nada más y para cerrar, va a ser muy interesante, por supuesto, seguir estos debates, pero yo he sido muy escéptica, y por eso también se reía Javier Risco hace ratito, pues soy un poco escéptica porque hemos visto los parlamentos abiertos cuando se habló, por ejemplo, del tema eléctrico y energético y en tantos más, y luego no pasa nada, y luego pareciera que se habla y de todos modos se trata de el todo o el nada. Por eso soy un poco escéptica de que vayan a funcionar estos parlamentos abiertos. ¿Compartes ese escepticismo o crees que ahora va a ser diferente, Rubén? Bueno, el Parlamento de la reforma eléctrica sí sirvió para construir el voto en contra. Ahora, ¿pudo haber sido mejor? Pues sí, tiene razón. El todo o nada que luego genera Morena, yo lo he dicho muchas veces, permite que ahorita en el país hay quien esté aprovechando de no pagar la transmisión de la energía. Yo espero que esto sea distinto, hago votos para eso, pero además es nuestro trabajo. Sí. Nos pagan por esta discusión, que además se da en ese formato, pero nos pagan por esa discusión. Sí. Y bueno, no podemos dejarte ir tampoco, Rubén, en el caso de lo que sucede en este momento a nivel interno desde el PRI. Hemos escuchado en las últimas semanas, por supuesto, las voces de varios expresidentes del partido, de varios excandidatos a la presidencia, gente sumamente relevante. Lo que sucede en este momento con Alejandro Moreno, el hecho de decir yo me voy hasta mi último día como presidente del PRI, no pienso irme antes. ¿Cómo está en este momento el PRI? Lo conoces muy bien. ¿Qué tienes que decir, Rubén, sobre tu partido? Yo dividiría en tres este tema. La primera, Alejandro Moreno fue electo por más de 1 millón de votos, más de 1.600.000 votos, tiene la legitimidad del partido. El Consejo Político le ha dado su respaldo. Obviamente que hay voces que hay que escuchar, pero esa es la primera parte. Y además, no hay ninguna causal legal para que él se retirara del partido. Y por otro lado, las dos dirigencias que tienen elecciones este año, el año que entra, que es Estado de México y Coahuila, lo han respaldado públicamente. Segundo tema, creo que los resultados electorales que se han dado, pues son producto de un contexto histórico. Yo respeto mucho a mis compañeros de partido, entre ellos a los expresidentes, algunos de los cuales fueron compañeros míos, pero no podemos desprender los resultados que se dan en una elección específica sin el contexto que estamos viviendo desde hace varios años. Si no, estamos en un análisis totalmente incorrecto. Las elecciones no son mágicas, son productos de contextos. Y el tercero, Alejandro está recibiendo un ataque fuertísimo. Mira, estas supuestas grabaciones, si ustedes las analizan, se dan durante el tiempo en el cual estuvimos en elecciones en Campeche. A mí me llama la atención que desde Campeche salgan grabaciones que se dieron en ese tiempo. Y eso en otras partes debería analizarse. ¿Se armó un espionaje hacia los partidos políticos en esa contienda en específico? Esa sería una pregunta que hay que responder. Pues interesante, porque hemos tenido aquí la postura de varios priistas y posturas que son... senadores actuales. Sí, senadores actuales también, y que nos dicen pues justamente lo contrario, pero bueno, entiendo que también son los debates adentro del partido. Pero es muy respetable, perdón que interrumpa, pero lo mismo pudiera yo decir del resultado del 18. Pues sí, por eso insisto, es interesante el debate que se da dentro del PRI y estas posturas al final encontradas. Gracias, Rubén, y estaremos por supuesto atentos a lo que pase con estos foros. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, porque es la oportunidad de decirle a los ciudadanos lo que nosotros apreciamos y tratar de poner en su lugar el debate, ¿no?
Bueno, pues ojalá se dé como tal el debate. Gracias. Es Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada del PRI. Pues es una voz que defiende entonces a Alejandro Moreno. Aquí hemos tenido varias voces priistas, desde la senadora Beatriz Paredes, la senadora Ruiz Massieu, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros, que dicen que no es deseable que se mantenga en la dirigencia del PRI Alejandro Moreno. Lo que dice Rubén Moreira es que sí, que no hay ninguna razón para quitarlo. Así las cosas esta mañana.